Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Tengo muchas preguntas para ti que nos deja la actualidad informativa. Y tú te preguntarás, ¿y cuándo no? Si te llevo desde septiembre haciendo preguntas a diestro y siniestro. Pero es que hoy se me han juntado tres. La primera, por ir a algo que estábamos comentando antes. El Congreso ha aprobado por fin los presupuestos, los primeros, desde la etapa Montoro, después de tanta prórroga. El señor Rayo, ¿qué tiene que decir de estos presupuestos, Juan Ramón? Bueno, pues yo creo que ya muchas de las cosas ya las dijimos, ¿no? Pero no está de más recordarlas porque, bueno, como se ha aprobado, pues ha venido esta aprobación envuelta de la típica propaganda gubernamental para embellecer algo que no es tan bello, ¿no? Básicamente porque los presupuestos tienen varios problemas. Uno, quizá es más anecdótico, pero que no deja de ser significativo, son las subidas de impuestos que contienen. Subidas de impuestos en medio de una recuperación frágil significa menor capacidad para crecer. No era el momento para subir impuestos, era el momento para bajarlos. Es verdad que el déficit público es un déficit muy acusado en un momento de alta deuda pública, pero justamente por eso se tendría que haber hecho un esfuerzo por el lado del gasto, de los gastos menos prescindibles, de los gastos, más prescindibles, menos imprescindibles, más superfluos, para intentar no subir los impuestos. Por ejemplo, ya lo hemos dicho, subida o revalorización de pensiones y de salarios públicos, 3.000 millones de euros de coste. Con eso nos habríamos ahorrado, no aplicando eso, nos habríamos ahorrado toda la subida impositiva. ¿Era necesario subir salarios y pensiones después de que este año hayan ganado tanto poder adquisitivo y esperándose el año que viene deflación o al menos estabilidad de precios? Pues claramente no. Entonces ese es un fallo. Otro fallo muy importante es que estos presupuestos son los presupuestos que van a canalizar la ayuda europea y no tenemos ni mucho menos un mecanismo para seleccionar inversiones de un modo más o menos riguroso. Quien va a concentrar, quien va a centralizar el reparto de los fondos europeos a través de estos presupuestos va a ser el presidente del gobierno en su mismísima persona y en todo caso con las presiones de otros ministros, entre ellos el vicepresidente segundo del gobierno. Recordemos hace unos días ese vodevil que se generó porque estaba dentro, estaba fuera y luego dentro, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque querían meter la mano en el botín de los fondos europeos. Y por último, creo que son unos presupuestos que ya nacen en cierto modo muertos, que nacen caducos, desfasados, porque se elaboraron antes de la previsión antes de la segunda ola. Entonces, claro, toda la caída de actividad que se ha producido estos meses y la que va a terminar produciéndose también durante el año que viene no la contemplan. Alguien podría decir, bueno, pero también se desarrollaron antes de la vacuna y la vacuna ha insuflado optimismo. Sí, pero es que no olvidemos que estos presupuestos ya consideraban que la vacuna iba a llegar a 2021. Por tanto, lo que ha cambiado con respecto a la previsión presupuestaria ha sido a peor y no han revisado el cuadro macroeconómico, ni la previsión de ingresos, ni la previsión de gastos, ni nada de nada. Segunda cuestión, Juan Ramón, los datos del paro, porque ya sabes que son datos de paro registrado, afiliación y con los números, aunque se supone que los números no mienten, se pueden hacer muchos titulares. Hay quien iba por los peores datos desde hace 8 años, hay quien va por que la afiliación vuelve a tener 19 millones de afiliados y eso es positivo. ¿Cuál sería el titular que darías tú? Bueno, yo creo que efectivamente el titular es que el mercado de trabajo se está ralentizando, la creación de empleo se está ralentizando y que los nuevos ERTE han permitido maquillar unos datos de afiliación a la Seguridad Social y por tanto de empleo que sin ese maquillaje habrían sido los peores desde el año 2012. El Ministerio de Seguridad Social sacaba a pecho diciendo que había aumentado el número de afiliados en más de 30.000 personas, lo cual era algo inédito porque en este mes o no aumentaba la afiliación o incluso caía un poquito, pero es que no olvidemos que en este mismo mes han aumentado las personas en ERTE en 82.000 personas, de hecho, y los afiliados, los que están acogidos a un ERTE están afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, si corregimos por ese incremento de los ERTE, en realidad lo que tenemos es que, como decías, la afiliación a la Seguridad Social ha caído en 50.000 personas en el mes de noviembre y estos son los peores datos desde el año 2012. Con lo cual, no es un buen dato. No es un buen dato que los ERTE vuelvan a crecer.
es la primera vez desde que empezamos la desescalada famosa en que los ERTE vuelven a aumentar y se ubican a su nivel, las personas en ERTE a su nivel más alto desde el mes de agosto. Hay un dato ahí positivo que podríamos tomar como un rayo de esperanza, que es que la última semana de noviembre, del 24 al 30 de noviembre, casi 15.000 personas salieron de los ERTE. Pero fijémonos que tampoco es un dato para echar cohetes. 14.000 personas, 14.000, 15.000 a la semana son 60.000 al mes. Si tenemos más de 700.000 personas en un ERTE, ¿qué vamos a tardar? ¿Un año o más de un año? Porque además esto se va ralentizando luego, en reabsorber todas las personas en un ERTE. Todo eso es más gasto, es más zombificación de la economía y, por tanto, lo que creo que pone de manifiesto, ya digo, es la debilidad, la fragilidad del mercado laboral español, que, por cierto, va de la mano de lo que decíamos antes de los presupuestos. Toda esta ralentización que se ha producido en el cuarto trimestre del año, los presupuestos no la han tenido en cuenta para componer el cuadro macroeconómico. Bueno, y hablando del paro, Juan Ramón, vamos a ver medidas para solucionar la situación del paro en España. Ayer el Gobierno rechazó la enmienda de Más País que proponía implantar la jornada laboral de 4 días. Pero, a pesar de que el Gobierno rechazó esto, hoy 2 miembros del Gobierno han defendido la jornada laboral de 4 días, o por lo menos debatirlo. Una ha sido la ministra de Trabajo, pero el que lo ha puesto en circulación hoy ha sido Pablo Iglesias en Televisión Española. Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral y creo que la propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo, que Yolanda Díaz la está estudiando, y en el marco de una línea que ha sido definitoria del trabajo del Ministerio de Trabajo, que es el diálogo social, creo que se va a trabajar por explorar la reducción del tiempo de trabajo, que es algo que podría favorecer sin duda la creación de empleo. Y la ministra de Trabajo ha escrito en Twitter: el tiempo de trabajo exige una nueva concepción que atraviese, como ya estamos haciendo, leyes y usos laborales. La reducción de jornada, el control de horas extraordinarias, el derecho a la desconexión o la conciliación son elementos que deben dialogar en este necesario debate. La verdad es que cuando uno lee la transcripción o en este caso el comentario, que deben dialogar en este necesario debate. Bueno, no sé cómo va a dialogar la desconexión y la conciliación entre ellas, pero yo sí quiero dialogar contigo porque me interesaría mucho saber tu opinión sobre si sería útil o no reducir la jornada laboral. ¿Las empresas se lo pueden pagar? ¿Podría ayudar a reducir el paro, Juan Ramón? Bueno, Podemos, en este caso Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, parten de un error, de un mito, que es que hay una cantidad de puestos de trabajo, con lo cual, si hay más gente buscando empleo que puestos de trabajo dados hay, pues lo que hay que hacer es reducir la gente que busca empleo, dividiendo el empleo, ¿no? 4 días a la semana y, por tanto, que aparezcan, se repartan más los puestos de trabajo. Eso es un error porque no olvidemos que es reducción de la jornada laboral, en este caso de los días a la semana, sin reducción de salarios. Pero claro, si uno dice, no, yo quiero trabajar a media jornada, pues ya puede trabajar a media jornada, pero con un salario correspondiente a media jornada, no con un salario correspondiente a jornada completa en media jornada. Porque si sucede eso, lo que tenemos es un incremento muy importante de los costes laborales de las empresas. Y, por cierto, el Gobierno también está estudiando volver a subir el salario mínimo en 2021, en un momento en el que, insisto, el tejido productivo español está arrasado, la cuenta de resultados está por los suelos y, por tanto, desde luego, en un momento en el que no se lo pueden permitir. Subir los costes laborales de las empresas ya sabemos qué consecuencia tiene, que es contratar menos o despedir más. Y eso, además, tiene efectos contractivos sobre otras empresas, porque trabajadores que se quedan en paro es trabajadores que no pueden gastar y que no generan actividad en otras compañías. Pero es que, además, la idea esta de que todos los trabajadores son perfectamente sustituibles entre sí, pues no es así. Es decir, quizá en puestos de trabajo muy poco cualificados sí sea fácil reemplazar a un trabajador si en lugar de trabajar 5 días trabaja 4 y por tanto se pueda contratar a otro para cubrir ese quinto día no trabajado. Pero en otros trabajos más cualificados, mucho más personales, si tú fuerzas una reducción de la jornada, no solo es que te saldrá más caro la prestación del servicio porque tendrás que contratar a más trabajadores, es que la productividad te va a caer. Pensemos, por ejemplo, en esta casa. ¿Qué pasaría si Federico, en lugar de 5 días a la semana, hiciera el programa 4 días? ¿Es fácil buscarle un sustituto por las mañanas? Evidentemente no.
Pues de esa manera, en muchos otros sectores tampoco es fácil reemplazar a profesionales cualificados, con lo cual más coste y menos productividad. Estás haciendo un sándwich a las empresas desastroso. Y eso no quita, cuidado, que a lo mejor hay algunas empresas donde esa jornada sí se puede implantar si de verdad el trabajador es capaz de rendir lo mismo en 4 días que en 5 y por tanto no hay una caída de la productividad y por tanto cobrando lo mismo y produciendo lo mismo se pueda trabajar durante menos días. Pero eso de intentar aplicarlo a toda la economía de manera indiscriminada sin tener en cuenta si unos sectores lo pueden absorber o unas empresas en concreto dentro de unos sectores lo pueden absorber y otras no, es una barbaridad propia, de todas formas, de este gobierno. Pero fíjate, es una pena, Juan Ramón, que no conozcan el mundo de la empresa por dentro, porque no han formado parte del mundo de la empresa. Son personas que han estado fuera del mundo de la empresa porque han estado bien vinculadas al mundo de la política o de la administración pública. Porque si lo conocieran y quisieran hacer el bien con esto de reducciones de jornadas, podrían hacerlo sin montar unos debates tan complicados. Si, por ejemplo, le dijeran a las empresas que los trabajadores de la empresa que se reduzcan voluntariamente su jornada van a tener un coste laboral para la empresa menor del que actualmente tienen, a las empresas les convendría esa reducción y se podrían llegar a pactos con esos trabajadores. Lo que pasa es que ahora mismo, si un trabajador decide, Federico no, porque no le vamos a dejar, no des ideas, pero si un trabajador de esta empresa decide reducirse la jornada laboral de 8 a 4 horas, aquí el contratar a 2 de 4 horas, 2 de 4, uno de 4 y otro de 4, el resultado no es igual a 1 en costes laborales, es a 1, algo. Porque cada vez que contratas a una persona, los costes laborales van aumentando. Y sin embargo, el que 2 personas cogieran y dijeran, oye, pues mira, yo quiero trabajar solo 4, y tuviéramos que contratar a otra persona que trabajara solo 4, el coste laboral de la suma de esas 2 personas, en vez de ser una unidad, tendría que ser 0, algo. Porque eso sí que sería un incentivo para la empresa y ayudaría a la conciliación, Rayo. Claro, lo que tú dices es cierto, pero es que no olvidemos que el gobierno lo que quiere es que el que trabaje 4 cobre como 8, con lo cual en realidad ya no es solo... Sí, por eso te decía, o sea, que ese ya, que sería otro debate aparte, o sea, esto no es reducir la jornada, es decirle a la empresa... Incluso ajustando el salario, lo que dices es que es más costoso contratar a 2 que contratar a 1 a jornada completa, claro. Y por tanto, ni siquiera aquellos que están dispuestos a renunciar a parte de su salario para haber reducido su jornada laboral, ni siquiera así es suponen fácil, un ahorro para la empresa, efectivamente. Supone no un coste... llegar a ese acuerdo con la empresa porque supone incluso así un incremento de costes para la empresa. Claro, en pues fin. Imaginemos si además no hay reducción del coste salarial, que es lo que pretende este gobierno, pues aumento brutal de costes y además lo que decía, que es que si no discriminas entre quién se acoge a la reducción de jornada y quién no, pues lo que tienes es una caída de la productividad, porque no todos los trabajadores son sustituibles. En fin, en esas estamos. Ahí si hubieran trabajado o tenido que despedir o contratar a alguien en su vida, ¿cómo cambiaría esto la vaina? Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Un abrazo muy fuerte y gracias. Un abrazo, hasta la semana que viene.